Maneja con precisión la palabra de verdad. Instituto Integridad y Sabiduría. Versión online, al alcance de todos. Con acceso a tus clases en el momento que quieras y en cualquier lugar del mundo. Todas las materias están disponibles en video, audio, presentaciones, transcripciones, totalmente en español. Ya no hay excusas. Aula virtual al alcance de todos. Instituto Integridad y Sabiduría. Para más información, visite nuestra página de internet institutois.org. Bien, señores, entonces, bienvenidos a nuestra materia de este ciclo, Principios de Liderazgo Espiritual. Nosotros nos estaremos reuniendo por 14 semanas y el propósito básico del curso, porque este es el curso inicial, como ustedes ven, es el curso 101, es el curso inicial de todo nuestro programa de liderazgo transformacional. De tal manera que lo que nosotros queremos aquí es contribuir a poner las bases para desarrollar a un cristiano que sea capaz de liderar fuera y dentro de la iglesia de una manera consistente con los propósitos de Dios y con el firme objetivo de transformar el mundo que lo rodea. Esa es la idea general, es poder descubrir a lo largo de esta materia cuáles son las bases y el significado del liderazgo, pero no solamente en su contenido secular, sino qué significa ser un líder de acuerdo al corazón de Dios, qué significa ser un siervo de acuerdo al corazón de Dios. Y nosotros estaremos empezando entonces esta primera clase haciendo una breve introducción, señalando la definición básica del liderazgo y cuál es su importancia. Empecemos hablando acerca de por qué es importante el liderazgo. Yo creo que todos nosotros tenemos en nuestra mente alguna idea básica de por qué el liderazgo es importante. Sin embargo, tomemos algunas citas. John Maxwell decía, todo se levanta o se cae desde el liderazgo. El liderazgo en toda organización o en toda institución no tiene solamente el soporte de la jerarquía desde arriba, sino que también el liderazgo soporta toda organización desde abajo. Por lo tanto, podríamos hablar que todo se levanta o se cae desde el liderazgo y la forma en cómo está enfrentando su tarea. Una organización nunca se levantará por encima de su liderazgo. El liderazgo siempre pondrá la medida de lo que se quiere alcanzar, tanto en la ejecución como en el proceso, como también en el nivel de los resultados que se quieran alcanzar. Esto en términos objetivos de cualquier organización. Pero también podemos decir que el crecimiento y la salud de la iglesia están relacionados al crecimiento y la salud del liderazgo. Cuando nosotros estamos viendo la medida en que la iglesia se está desarrollando, la iglesia y la medida en que se está alcanzando sus propósitos, nosotros no podemos ver esos propósitos fuera del obrar que Dios está haciendo en su propio liderazgo, porque es en la medida en que el liderazgo está creciendo y está desarrollándose, es que está transmitiendo ese crecimiento también a los miembros de la iglesia. Eso es lo que nos dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, cuando nos habla de que todo el cuerpo concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente, reciben su crecimiento para ir edificándose en amor. De tal manera que ese liderazgo, y juntamente con todos los miembros, los que van desarrollando y van creciendo para poder alcanzar la medida de los propósitos de Dios para la iglesia. Ahora, cuando nosotros hablamos de liderazgo, a veces nosotros tenemos la idea individualista que nos plantea el mundo contemporáneo, casi la idea de un llanero solitario. Yo no sé si ustedes recuerdan al llanero solitario, este hombre con antifaz, estos héroes de la antigüedad que luchaban con el mal ellos solos y que podían vencer y podían ser más fuertes que la policía, que el ejército, que todos los entes organizados, ser más justos que el poder judicial, etcétera, etcétera, etcétera. Esa idea
del llanero solitario que es capaz de levantar una organización y llevarla hasta límites inusitados es una idea de la imaginación, porque en realidad ningún líder puede liderar solo. Cuando nosotros estamos hablando de liderazgo, estamos utilizando la palabra liderar en plural. Estamos hablando del liderazgo porque las múltiples necesidades de una congregación requerirán de múltiples dones y de múltiples talentos. Nosotros encontramos en la Escritura una visión corporativa del liderazgo, un trabajo corporativo que va más allá de mis propias atributos o habilidades personales. El liderar implica un trabajo en equipo por naturaleza, en esencia, desde la realidad de la iglesia, por el concepto mismo de lo que la iglesia es. El liderazgo siempre se hablará y se entenderá en términos plurales. Nunca solamente en términos singulares. No bastará un solo líder. El líder tendrá que juntarse con otras personas y esas personas en conjunto podrán desarrollar el plan que tienen en mente. Ahora, un estudio realizado en Estados Unidos por el grupo Barna reflejó que solo un 6%, hablando específicamente de la iglesia, que solamente un 6% de los pastores consideró que tenían el don de liderazgo, como si fuera un atributo especial, como si fuera algo particular que algunos deberían tenerlo y otros no. Al pensar esa realidad, nosotros nos preguntamos entonces, ¿cómo es que la iglesia está siendo dirigida? Quizás esto explica por qué la mayoría de las iglesias están tan mal, caminando sin rumbo y sin dirección, porque el rumbo de la iglesia depende del liderazgo que la dirige. El liderazgo tiene que imprimir la visión, tiene que imprimir el proceso, tiene que imprimir la velocidad. Y si yo considero que hay una iglesia cuyo pastor carece del don de liderazgo, entonces nosotros nos preguntamos bajo qué trompeta es que esa iglesia está respondiendo el llamado a la batalla que el Señor le está planteando. Entonces, estas son ideas generales acerca de lo que implica y cuál es la importancia de la palabra liderazgo. Ahora, cuando nosotros queremos definir este término, no es algo sencillo. Ya en la actualidad, el poder encontrar una definición para algo se ha convertido en una tarea vertiginosa y muy compleja, porque, por ejemplo, podemos decir que existen más de 850 definiciones de liderazgo. 850. Entonces, cuando nosotros queremos decir cuál es la mejor, cuál es la que más nos sirve a nosotros, tendríamos un gran cúmulo de información y dentro de ese cúmulo de información muchas filosofías distintas en cuanto a lo que significa ejercer una tarea de liderazgo. Sin embargo, veamos algunas definiciones. En primer lugar, podemos hablar que es el proceso de persuasión a través del cual una persona induce a un grupo a perseguir ciertos objetivos. Yo creo que aquí encontramos dos palabras claves, la palabra persuadir y la palabra inducción. La palabra persuasión y la palabra inducción tienen que ver con el hecho de que básicamente cuando una persona ejerce un liderazgo, no se trata de que simplemente esta persona se encuentra mágicamente con un grupo de personas que quieren hacer la tarea, sino que se trata de un proceso de ir trasladando la visión hacia un grupo de personas, de tal manera que esas personas son inducidas a perseguir ciertos objetivos. La palabra persuasión como tal, entonces, es fundamental. En el mismo sentido, Oswald Sanders, que habla mucho sobre liderazgo en libros clásicos sobre el tema del liderazgo cristiano, él dice, liderazgo es influencia, es la habilidad de una persona de poder influenciar sobre otros. Y la palabra influir entonces tiene esa misma connotación, la connotación de poder tomar, podríamos llamar así, a un grupo de personas que son como material en bruto y poder generar en ellos a través de la presión
que el líder ejerce sobre la persona o el liderazgo ejerce sobre ese grupo de personas tal influencia que llegan a moverse en una determinada dirección. Entonces, sigamos viendo algunas definiciones. Henry Blackaby dice, liderar es influenciar al pueblo de Dios hacia los propósitos de Dios. Ahora ya no se trata solamente de persuadir, ya no se trata solamente de inducir, sino que ahora el objetivo está más allá del propio líder. No es que el líder se le metió una idea en la cabeza y él dice, la voy a conseguir a cualquier costo, tengo la elocuencia, tengo la habilidad, tengo el carisma para poder alcanzar a las personas bailan en mi mano y ellas van a hacer lo que yo les diga. Liderar no tiene que ver con eso. Liderar tiene que ver con influenciar, sí, al pueblo que no nos pertenece, que es el pueblo de Dios, que no es mi pueblo, sino que es el pueblo comprado por la sangre de Jesucristo, y llevarlo hacia los propósitos de Dios, aquello que Dios ha establecido, y por lo tanto el líder tiene un arduo trabajo por descubrir cuáles son los propósitos de Dios y tiene un arduo trabajo en reconocer que a pesar de que tiene autoridad sobre el pueblo de Dios, ese pueblo no le pertenece, sino que le pertenece al Señor. Ahora encontramos en otra definición muy sencilla también la palabra motivación. Es motivar a otros a seguir un camino. Si hay algo que nos caracteriza a todos en este momento, es que todos nosotros estamos en este lugar escuchándome, pero al mismo tiempo están escuchándose ustedes mismos. Ustedes están reaccionando interiormente a lo que yo estoy diciendo, de tal manera que ustedes pueden tener una posición que pueden estar diciendo, oh, yo estoy de acuerdo, o quizás pueden estar diciendo, yo me opongo, o quizás es mejor decirlo de esta manera. Cada uno de nosotros sentados en este lugar vamos en diferentes direcciones. El liderazgo tiene que ver con la motivación que permita que todos nosotros vayamos en una sola dirección, que nosotros podamos aunarnos en un solo propósito. Por eso es que nuestro pastor dice, liderazgo es la habilidad de estimular a otros a seguir tu ejemplo. Y aquí nos encontramos nuevamente con otra palabra sumamente importante que tiene que ver no solamente con el hecho de hacer que las personas hagan algo, sino que hagan algo que están viendo que yo lo estoy haciendo primero. Es una estimulación a otros para que puedan seguir el ejemplo de uno mismo. Uno haciendo la obra y permitiendo que los demás puedan ir detrás observando aquello que uno está haciendo y que eso pueda ser estimulante. Que no haya una actitud de rechazo, sino una actitud de estímulo. Por lo tanto, si ustedes pueden ver a lo largo de todas estas palabras que nosotros hemos mencionado, hay palabras claves en estas definiciones que nosotros queremos marcar desde el principio con respecto al tema del liderazgo. El liderazgo es persuasión, no es imposición. El hecho de que yo tenga autoridad y autoridad suprema sobre algo o sobre alguien no significa que yo sea un líder. Yo puedo ser un dictador y no necesariamente un líder, porque el líder persuade en libertad. El líder induce, no fuerza. El líder influencia, no manda. El líder se guía de acuerdo a propósitos, no a ciegas, no a tientas. No le dice, oye, tú tienes que hacerlo porque lo digo yo, porque así debe ser, porque yo lo entiendo. Tú no entiendes qué está sucediendo, pero yo sí. Obedece primero y luego vas a ver los resultados. No, hay propósitos, hay claridad de visión, hay un sentido de realidad de lo que se quiere alcanzar y todos son estimulados en esa visión común. El liderazgo motiva, creando una fuerza motora, o sea, hay una disposición para hacer las cosas, hay una disposición natural
a que las cosas puedan realizarse. El liderazgo estimula, impulsando a otros a realizar la tarea. Y yo creo que estas dos últimas frases son importantes porque la fuerza motora implica que uno no está detrás con el látigo, arreando a las personas, tratando de que hagan lo que no quieren hacer, como tratar de empujar al burro cuando se detiene en el camino y ya no quiere avanzar más que a latigazos. Es crear una fuerza motora, es crear un movimiento tal que permita que las cosas se vayan haciendo, impulsándonos unos a otros hacia esa tarea. Sigamos entonces entendiendo este concepto. Las ideas que deben ir quedando en nuestra mente es entonces que el liderazgo no es un asunto particular de una sola persona, sino que el liderazgo es un asunto corporativo. Y que el liderazgo no es meramente autoridad o autoritarismo, sino que es un trabajo de estimulación a que todos sigamos un camino, pero que nosotros como cristianos ese camino no tiene que ver con mis propias ideas, sino con la búsqueda de los propósitos de Dios. Un líder es un hombre capaz, nuevamente, de motivar a otros a hacer lo que a ellos no les gusta hacer, y llevarlos a que les guste. ¿Qué les parece? Un líder es un hombre capaz de motivar a otros a hacer lo que a ellos no les gusta hacer y llevarlos hasta que les guste. ¿No es cierto? No se trata, el liderazgo no es el señor dueño de esclavos que obliga con castigos a que se hagan las cosas. Es impulsar a otros, es crear una fuerza motora, es que las personas puedan descubrir las razones por las que este ejemplo que estoy proponiendo, este propósito que estamos tratando de alcanzar, tiene un valor real que no solamente está en el corazón del líder, sino en el corazón de todas las personas a su alrededor. El poder sembrar la motivación correcta en el corazón es una de las funciones fundamentales del liderazgo. De aquí la importancia entonces de las palabras persuadir, inducir, influenciar, motivar, estimular. Y aquí entramos entonces a otro término que hemos ido jugando a lo largo, estamos hablando de líder cristiano, estamos hablando de un líder espiritual. Un líder espiritual puede influenciar a todo tipo de persona, no solamente al cristiano. Cuando estamos hablando de un líder espiritual, estamos hablando que el liderazgo como tal ejerce no solamente una función religiosa, sino que ejerce una función de transformación no solamente dentro de la iglesia, sino también fuera de la iglesia. Los motivos y los propósitos de la estimulación no es solamente particular, sino también en muchos sentidos es general. Pero ¿qué caracteriza entonces a este liderazgo espiritual? Ya lo hemos hablado hace un momento, pero vamos aclarando las ideas, poniendo ideas frescas y tratando de poder ir catalogando en nuestra mente las ideas fundamentales del liderazgo. El liderazgo espiritual no es alcanzar las metas. Podemos alcanzar todas las metas y fracasar en el reino de los cielos. Un líder no es aquel que al final del año puede decir, todo lo que me propuse lo logré, sino que juntamente con lo que lograste es cómo lo lograste. ¿Cuántos murieron en el camino antes de que lo lograras? ¿Con cuántos de las personas con las que empezaste terminaste? ¿Cuántos de los que trabajaron contigo entendieron esa función? ¿Cuántas de estas metas sirvieron para que tú te parezcas más a Jesucristo y para que los que trabajan contigo también se parezcan más a Jesucristo? Recordemos que las manifestaciones del reino de los cielos son muy evidentes y son contraculturales. Por lo tanto, a veces el enfocarnos solamente en las metas finales, en los objetivos, no necesariamente es lo que el Señor quiere que nosotros alcancemos en nuestras vidas. El liderazgo espiritual tiene que ver, en segundo lugar, exclusivamente con alcanzar los propósitos de Dios.
Y yo creo que cuando nosotros hablamos de esto, hablamos de la eternidad, ¿verdad? O sea, imagínense, mi liderazgo tiene que ver con el hecho de alcanzar los propósitos de Dios. ¡Wow! En cierto sentido, nosotros estamos hablando de un trabajo que se extiende más allá de mi temporalidad. Es un trabajo que me supera y que me hace reconocer mi condición de pecado, mi condición de ser finito, mi condición de necesidad del Señor en todo sentido. Sin embargo, mis metas no pueden quedar meramente en el terreno del humano o de la vida bajo el sol. En realidad, como líderes espirituales, nosotros queremos alcanzar los propósitos de Dios. Y eso es lo que queremos alcanzar exclusivamente. Finalmente, al final del tiempo, las metas tienen que ver con las metas que el Señor se ha propuesto. En tercer lugar, la clave del liderazgo espiritual no son los sueños del líder, sino los propósitos y la voluntad de Dios. Y eso es evidente, lo acabamos de mencionar. Uno de los grandes problemas de nuestro tiempo es que los líderes tienen sueños a colores y tienen sueños multidimensionales. Y muchas veces esos sueños son tan evidentes, tan hermosos, tan motivadores que nos olvidamos de preguntarnos si esos sueños son acorde o están de acuerdo a la voluntad de Dios. La clave del liderazgo espiritual no está en mis propios sueños, sino en los propósitos y la voluntad de Dios. Y encontrar la voluntad de Dios es fundamental en el sentido de que yo quiero ser un líder que depende exclusivamente por el Señor. Por eso es que líderes espirituales son dirigidos, así con mayúscula, por el Espíritu Santo y no por su propia agenda. Los que hemos tomado el libro de los Hechos aquí en el instituto hemos aprendido el significado de lo que es ser dirigido por la soberanía de Dios. Y ser dirigido por la soberanía de Dios es aprender a ser sorprendido por el Señor. Que el Señor nos sorprenda, que el Señor nos dé atisbos de lo que Él quiere hacer a través de nosotros, pero que luego nos sorprenda con los cambios de dirección y de timón que Él muestra al momento de dirigirnos en la vida y en el ministerio. No se trata de hombres que tienen el Espíritu Santo a su servicio, sino de hombres que dependen del Espíritu Santo porque saben que el Señor es más grande que su propio liderazgo y están dispuestos a ser movidos por el Señor de diferentes maneras, reconociendo que finalmente el Señor de señores y el Rey de reyes es el mismísimo Señor Jesucristo. Por eso es que esto no es solamente una frase cliché. Ser dirigidos por el Espíritu Santo es fundamental y ya el Señor Jesucristo lo dijo. Todo aquel que es nacido del Espíritu es como el viento. No se sabe ni de dónde viene ni a dónde va. Y yo creo que no hay nada más estimulante que saber que finalmente no dependo de mis propias ideas, no dependo de mi propia fuerza, no dependo de mi propio control de las cosas, sino que el líder por excelencia es el Señor quien está dirigiendo su obra finalmente, porque el que cuida y sustenta su obra, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne, de sus propios huesos, es el mismísimo Señor Jesucristo. Y nosotros solamente somos instrumentos. Por eso es que estas frases no son cliché, no son sueños inteligentes, no son profundos deseos, sino que es la seguridad de que Dios está con nosotros y que el Señor Jesucristo ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y no debe existir en nuestro tiempo, aunque existen demasiados líderes cristianos que ocupan el lugar de Dios y sus personalidades y sus carismas y sus palabras y su sabiduría casi oscurecen la voluntad del Señor. Pero en la Biblia nosotros nos encontramos con líderes cristianos que fueron completamente sorprendidos por el Señor, permanentemente sorprendidos por el Señor. El gran apóstol Pablo fue sorprendido innumerables veces por el Señor. Se debe tener el mismo cuidado por alcanzar el propósito de Dios, como también del proceso y las formas con que ese propósito se lleva a cabo.
Nuevamente, esto es algo que mencionamos con respecto a las metas, pero que es necesario recalcarlo. Ser líder no es solamente llegar al objetivo. Ser líder es ser capaz de que todo el proceso y todas las formas con las cuales yo intento llegar a ese objetivo sean tan santas como el objetivo que yo quiero alcanzar. Si yo voy a cantarle preciosamente al Señor, el ensayo, la preparación y todo lo anterior a ponerme delante para expresar una alabanza al Señor tiene que tener el mismo contenido y la misma actitud de santidad delante de Dios. No debemos olvidar que el liderazgo no solamente se trata de llegar al final, sino de llegar al final con alegría, con gozo, con santidad, con hermandad y por sobre todas las cosas en amor. Para que finalmente el Señor sea glorificado al principio, a la mitad y al final del evento. Es muy importante entonces que consideremos esta realidad. Los líderes espirituales no tratan de satisfacer las metas y las ambiciones de aquellos a quienes ellos dirigen, sino las de Dios. Y es tan difícil no mirar a los hombres y fijar los ojos en el Señor. Pero siempre sucede y siempre debemos preguntarnos, mi liderazgo, ¿a quién está satisfaciendo al final? ¿Quién es el que se está llevando el jugo detrás de todo aquello que yo estoy entregando? Al final de cuentas, el que se debe llevar la gloria es el Señor. El liderazgo no se mide en último caso de acuerdo a las habilidades del líder, sino a los resultados. Y liderazgo espiritual no es popularidad. El penúltimo caso puede sonar un tanto extraño. ¿Cómo? ¿Cómo que yo no voy a medir los resultados y las habilidades? El ser y el hacer. Yo creo que cuando nosotros hablamos de lo que soy capaz de hacer, eso se tiene que reflejar en situaciones objetivas. Por lo tanto, el liderazgo no se mide en último caso de acuerdo a las habilidades supuestas del líder, sino en los resultados que él dice tener. Si él es capaz de mover montañas, entonces muéstrame un par de ellas para poder saber cuántas montañas mueves. Entonces, de eso se trata, pero finalmente, juntamente con las habilidades, está también el tema de la popularidad, y nosotros debemos recordar que en el Señor nosotros estamos en una lucha contra el mundo, en una lucha que es titánica contra la carne, y por lo tanto la popularidad muchas veces no es una muestra de que vamos por buen camino, sino que los aplausos son una muestra de que vamos justamente hacia el desfiladero. Nos aplauden y vamos camino al hoyo y no hacia la victoria. Ahora, nuestro Pastor Miguel Núñez tiene una definición de liderazgo muy particular y que yo quisiera que nosotros la podamos estudiar brevemente en esta noche. Liderazgo es la habilidad que tiene una persona escogida y preparada por Dios para estimular a otros a que imiten su ejemplo, llegando a pagar el precio que sea necesario para alcanzar la meta que Dios haya trazado y revelado a esa persona. Entonces, volvamos a leerlo. Liderazgo es la habilidad que tiene una persona escogida y preparada por Dios para estimular a otros a que imiten su ejemplo, llegando a pagar el precio que sea necesario para alcanzar la meta que Dios haya trazado y revelado a esa persona. Esta definición tiene 4 componentes importantes. En primer lugar, es que Dios escoge y prepara al líder, convirtiéndose así en un siervo y no un señor. La primera cosa que yo entiendo con respecto al liderazgo es que yo no entro en una función de liderazgo producto de mis habilidades
producto de mis capacidades, producto de mi carisma, producto de mi visión, producto de mi profesionalismo, producto de mi santidad, de mi carácter agradable, producto de que tengo un carácter dispuesto a pelear las batallas del Señor, sino que más bien es el Señor mismo quien escoge y prepara al líder. Forma parte de la soberanía de Dios que el Señor mismo levante y convoque a sus siervos. Los casos en la Biblia son evidentes. Moisés versus Coré. Nosotros recordemos que en varias oportunidades durante el ministerio de Moisés se levantaron diferentes personas para decir, ¿y tú, Moisés, por qué? ¿Ya tú quién eres? Tantos años aquí ya. Un recambio, nosotros lo podemos hacer mejor. Sin embargo, no se trataba de las capacidades, las habilidades o el tiempo de Moisés, sino que el Señor había llamado, había convocado a Moisés y por lo tanto era un asunto de Dios y no de selección humana. Y el caso de Coré, Datán y Abirán es muy evidente cuando se le oponen a Moisés. Lo mismo sucede con David versus Eliab. Eliab era el hermano mayor de David y cuando Samuel va a escoger al futuro rey, él imagina por una cuestión de nacimiento, por una cuestión de belleza, de apariencia, que Eliab se supondría que podría ser el rey y no David. Sin embargo, el hijo olvidado de Elí era el que Dios había seleccionado, porque era el hombre conforme a su corazón. Pero más allá de las habilidades de David, lo que hay es una selección soberana de Dios, quien había preparado a su siervo. Nosotros encontramos el caso de Pedro versus el escriba. Hay un escriba que le dice al Señor, Señor, yo te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le dice, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza, y no le dice más. No lo deja venir, no lo deja seguirlo, no lo deja ir con él. Sin embargo, Pedro, que no tenía esos grandes antecedentes ni los grandes conocimientos, el Señor simplemente lo convoca de manera soberana y le dice, desde ahora vas a ser pescador de hombres. Pero si ustedes recuerdan Lucas 5 nos habla de que el Señor convoca a Pedro y le dice que lo hará pescador de hombres, después de que Pedro le dice, Señor, apártate de mí, porque soy un pecador. O sea, Pedro le invita a que el Señor se vaya y le hace recordar quién era él en realidad. Sin embargo, el Señor lo convoca y lo llama porque él lo había escogido y él lo iba a preparar. Entonces, son estas características importantes. En segundo lugar, el líder modela con el ejemplo, y las palabras del apóstol Pablo, si nosotros podemos verlas, si me acompañan, 1 Corintios 11:1, el apóstol Pablo con mucha confianza decía, sed imitadores de mí, como también yo lo soy de Cristo. Sed imitadores de mí, como también yo lo soy de Cristo. Y en Filipenses, el capítulo 4, los versos 8 y 9, que es otro pasaje muy bello que el apóstol Pablo usa, dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto meditad. Lo que también habéis aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practicad, y el Dios de paz estará con ustedes. Por un lado, nosotros siempre recordamos el verso 8, que es un pasaje muy bonito, se lo dedicamos a todo el mundo, ¿verdad? Oh, todo lo verdadero, todo lo digno, todo lo honorable, piensen en esto. Pero Pablo no se queda allí, no se queda en el mundo de las ideas, sino que dice, lo que ustedes vieron y oyeron en mí, háganlo igual. O sea, practíquenlo, hagan como yo soy. Y el Dios de paz estará con ustedes. No se trata solamente de seguir el mundo ideal de las ideas, sino también seguir el mundo del ejemplo, y el Dios de paz estará con ustedes. El líder moldea con su ejemplo. Entonces, estamos diciendo, en primer lugar, que Dios escoge y prepara al líder,
que el líder modela con su ejemplo, pero también es evidente que todo liderazgo involucra sacrificio. Y yo creo que esta es una de las ideas más olvidadas del término liderazgo en la actualidad, en donde las iglesias pregonan que somos campeones, que Dios está a nuestro servicio, que todo lo vamos a ganar, que todo lo vamos a tener, que basta un cliquear de los ojos, que hay que tener fe y todas las cosas, los dineros y las cosas del mundo lo vamos a conseguir, en donde nos gozamos en que los líderes tienen mucho dinero, muchos recursos, viajan en primera clase. Nos olvidamos que el Señor nos invita claramente en su palabra a vivir una vida de sacrificio. Y el mismo apóstol Pablo, ahí en Filipenses, el capítulo 3, él llega a decir en el verso 8, y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura, a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Eso decía nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, cuando hablamos de liderazgo, estamos hablando de una fórmula de sacrificio. Para poder alcanzar los objetivos, nosotros debemos pagar un precio sobre el precio altísimo que ya nuestro Señor Jesucristo ha pagado en la cruz. Por lo tanto, el último componente es también entender que si el Señor me escoge, es el que me prepara. Por lo tanto, si Él me ha llamado, Él tiene que tener una meta específica para mi vida. Si hay algo que nuestro Señor Jesucristo hizo mientras estuvo aquí en la tierra, es reconocer en varias oportunidades que Él no estaba en la tierra para hacer su voluntad, sino la voluntad del Padre. Y aún en sus momentos finales, el Señor Jesucristo llegó a decir, Señor, aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Yo creo que esto también es fundamental entenderlo porque a veces nosotros nos centramos simplemente en los supuestos objetivos de glorificar a Dios, pero no estamos encontrando la voluntad específica de Dios de aquello que el Señor espera que hagamos con sacrificio y que reconozcamos que eso tiene un alto precio porque es el Señor mismo quien traza la meta. Y cuando el Señor traza una meta, esa meta no tiene que ver con nosotros mismos, sino con Él. Entonces, estos son estos 4 puntos principales. El Dios escoge y prepara al líder, el líder modela con su ejemplo, todo liderazgo involucra sacrificio, el Señor mismo traza la meta. Volvemos sobre nuestra definición. Liderazgo es la habilidad que tiene una persona escogida y preparada por Dios para estimular a otros a que imiten su ejemplo, llegando a pagar el precio que sea necesario para alcanzar la meta que Dios haya trazado y revelado a esa persona. Todo esto trae como consecuencia entender que el liderazgo no es solamente un derecho, sino que el liderazgo involucra una serie de responsabilidades. Y cuando nosotros hablamos de responsabilidades, lo hablamos en medio de una sociedad en donde le gusta reconocer sus derechos, pero pocas veces reconoce cuáles son sus responsabilidades. Y este caballero, John Rockefeller, decía, cada derecho implica una responsabilidad, cada oportunidad implica una obligación, y cada posesión implica un deber. El hecho de que yo goce de un determinado privilegio no solamente me obliga a disfrutarlo, sino que más bien genera una responsabilidad. Cuando yo veo una posibilidad, se genera conmigo una obligación y con las cosas que yo tengo se me genera un deber. Recordemos que básicamente en la Escritura hay un término fundamental para los seres humanos. Los seres humanos delante de Dios somos mayordomos de su creación. El Señor nos ha puesto en esta tierra como mayordomos de su creación. El Señor, en el primer momento en que Él puso a los primeros seres humanos en el jardín del Edén,
lo que les dio fue inmediatamente responsabilidades de administración sobre la creación de Dios, ponerle nombre a los animales, labrar y cuidar la tierra, y por lo tanto inmediatamente el Señor, antes de la caída, generó una responsabilidad sobre ellos, sobre todos ellos estos bienes que el Señor le había dado a cuidar. Por lo tanto, mientras estemos temporalmente en esta tierra, nosotros somos mayordomos y responsables delante de Dios. Por eso es que el liderazgo es básicamente, no es privilegio, sino que es responsabilidad. Por eso cuando hablamos de estas responsabilidades, tenemos que generar algunas responsabilidades específicas. Por ejemplo, proyectar la visión. ¿Qué es aquello que el Señor nos ha entregado? ¿Cómo debemos relacionar esa visión con la congregación? ¿La congregación entiende aquello que el Señor ha puesto en nuestro corazón? Mover a la congregación desde donde está hasta donde Dios quiere que esté. El peregrinaje de Egipto hacia Canaán es una clara figura del peregrinaje que todo cristiano y todo el pueblo de Dios debe vivir continuamente. Nos estamos moviendo desde donde estamos hacia donde Dios quiere que estemos. Es vivir en el camino. Jesucristo dijo, yo soy el camino. Y a los primeros cristianos se les llamó los del camino, porque nosotros estamos en un peregrinaje desde donde estamos hacia donde Dios quiere que nosotros estemos. Y eso involucra, este movimiento, este traslado, involucra dejar nuestras propias agendas para seguir los propósitos de Dios. Si yo estoy cómodamente establecido en un lugar y Dios viene y habla a mi corazón, el Señor no va a hablar a mi corazón para que simplemente Él me diga, estoy muy contento que tú estés allí, sino que inmediatamente va a generar un terremoto en mi vida y me va a llevar hacia otra dirección, porque el apóstol Pablo también decía, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón del hombre son las que Dios ha preparado para los que le aman. Entonces, cosas que nunca viste, que nunca imaginaste, que nunca pensaste, son aquellas cosas que el Señor tiene preparada para ti. Si Dios irrumpe en nuestras vidas, entonces Dios nos llama a dejar nuestras propias agendas y poder establecernos de acuerdo al plan de Dios. Y eso involucra ajustar nuestras vidas a la voluntad de Dios y hacer que otros hagan lo mismo. La voz de Dios revelada en nuestras vidas motiva y hace crecer esa visión en otras personas, recordando la idea de ejemplo que nosotros hemos mencionado hace un momento. Y eso involucra, por supuesto, como ya lo hemos dicho, una dependencia total del Espíritu Santo. Nuevamente, es quien nos está guiando, el Espíritu Santo es quien nos está guiando a toda verdad. En esta sociedad secular en la que nos ha tocado vivir, en el siglo XXI, en donde es una sociedad que vive ajena a los propósitos de Dios, donde todo se desenvuelve sin que aparentemente Dios sea necesario, nosotros tenemos que aprender a establecer un control en nuestras vidas, en donde no sigamos simplemente el flujo de la realidad de este mundo y su comodidad, sino que nosotros podamos percibir la voz de Dios y la dirección del Señor a través del Espíritu Santo, porque definitivamente el Señor nos va a guiar en dirección contraria. Entonces, ¿cuál es la dirección del Señor? Es algo que nosotros debemos aplicar a nuestras vidas. Y la responsabilidad entre la visión y el cambio que tiene que ocurrir en nuestro corazón es fundamental. Ahora, cuando hablamos de la visión, ¿de qué estamos hablando? Cuando hablamos de visión, estamos hablando de una percepción particular del futuro. Y cuando hablamos de una percepción particular del futuro, estamos hablando de una comunicación particular con Dios, en donde nosotros estamos tratando de percibir qué es lo que el Señor quiere y qué es lo que el Señor quiere para transformar el status quo en el cual yo me encuentro en algún determinado momento de mi existencia. Mientras yo estoy descubriendo aquello que el Señor quiere,
yo estoy descubriendo también una visión particular de lo que Dios espera que yo sea. Quizás el caso más notorio es el caso de Abraham. Abraham, como nosotros lo conocemos, simplemente era un hombre, un patriarca, un hombre de muchos bienes que vivía en Ur de los Caldeos. Un día con su padre Taré, él sale camino a Canaán y en medio de ese viaje Dios le habla y le dice: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande, te multiplicaré, te bendeciré, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Esa visión de Dios, o sea, ese mensaje de Dios, ese deseo del corazón de Dios para él involucró un cambio radical en su concepción de la vida. Él siguió haciendo muchas de las cosas que había hecho hasta ese momento, pero todo lo empezó a hacer con una visión distinta, con un movimiento distinto de su corazón, de tal manera que dice la palabra que después de escuchar este mensaje de Dios, él salió para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegó. Y en la medida en que él fue llegando y en la medida que se fue estableciendo allí, Dios empezó a aparecerse a él en diferentes lugares, confirmándole la visión y extendiéndole la idea de aquella nueva vida que el Señor le estaba proponiendo. Y esa nueva vida llegaba hasta el punto de lograr en él algo que era imposible, que es el hecho de poder tener un heredero. Ese era algo imposible para él. Sin embargo, en la visión de Dios, esa percepción particular del futuro aceptada por él se convierte en una realidad más adelante. De tal forma que estamos hablando de que visión tiene que ver con sujeción, tiene que ver con sujeción al corazón de Dios, tiene que ver con disposición a cambiar el status quo, disposición a romper con mis propios patrones de vida y de comportamiento, cómo vivo, qué como, cómo me muevo, cómo me desenvuelvo, cuáles son mis relaciones, cómo me establezco, cuáles son mis fundamentos, en dónde radican mis seguridades. Yo creo que en la Escritura, de principio a fin, nosotros nos encontramos con un Dios que perturba nuestra realidad, que la transforma y la hace tambalear. Y cuando el Señor quiere transmitir una visión, esa visión nunca va a ser exactamente lo que yo ya estaba haciendo y es exactamente lo que yo estaba pensando. Porque los caminos de Dios son más altos que los nuestros y sus pensamientos son más altos que los nuestros también. Por lo tanto, al tener un encuentro personal con Dios, el Dios que nos creó, que nos escoge y separa para Él, para su gloria y para su honra, tiene al mismo tiempo nuevas posibilidades para nuestras propias vidas, que implican tantas cosas: evitar hacer las cosas a mi manera, luchar con el status quo, que nos enfrentemos a los riesgos y a las críticas cuando asumimos, como Noé, que hay que construir un arca cuando ninguna gota de agua ha caído del cielo, que el Señor me promete ser una nación grande cuando mi esposa es estéril y yo ya soy un hombre anciano, que me dice que yo voy a ser un instrumento para Él cuando yo era un perseguidor de los cristianos, que me promete que yo voy a dar testimonio de Él cuando lo último que hice fue negarle. Y así sucesivamente, una tras otra, nosotros descubrimos en el testimonio de la Escritura hombres y mujeres que se encontraron con la visión y actuando en obediencia fueron radicalmente transformados, transformándose no solamente ellos, sino su entorno. Porque la visión genera pasión en el líder y en la gente que lo sigue. La visión enfoca al líder y a la organización, define lo que hacemos y lo que no hacemos. Porque bien dice la palabra ahí en Proverbios, donde no hay visión, el pueblo se desenfrena, pero bienaventurado es el que guarda la ley. Y yo creo que esta idea de desenfreno no tiene que ver simplemente con el hecho de que la gente cae en pecados desenfrenados, sino que la gente deja de tener los límites establecidos por Dios. La gente deja de saber hacia dónde ir
porque se ha perdido el enfoque de aquello que está en el corazón con respecto al futuro. Donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. Entonces, la visión es fundamental. El poder tener los ojos centrados en el Señor y el Señor poniendo en nuestro corazón un desafío que va más allá de nosotros mismos es fundamental. No se trata de ideas locas, sino de encontrar el corazón de Dios para nuestras vidas, que solamente tiene sentido en el corazón de Dios y que solamente tiene respuesta en aquello que el Señor ha previsto y que de una manera u otra, como lo ha hecho en cada uno de los siervos de Dios a lo largo de la historia, el Señor va completando su obra conforme a sus propósitos en gloria. Por eso es que suena tan extraño pensar que algunos líderes son visionarios y otros no. Es como decir, ¿cómo es posible que hay algunos líderes que les guste el status quo? Déjenme las cosas como son, todo igualito, año tras año. Yo recuerdo alguna vez, yo leía una entrevista que le hicieron a un párroco anglicano muy anciano, tendría como 80 o 90 años, se estaba retirando del ministerio, y le preguntan, una de las preguntas, ¿y usted qué hizo? Bueno, estuve en esta parroquia, en esta parroquia, en esta parroquia. Ah, muy bien, sí, trabajé con él y con él y con él. Y dígame usted, ¿cuál fue en todo su ministerio el desafío más grande al cual usted se enfrentó? Entonces, en la entrevista él dice, el desafío más grande al que yo me enfrenté fue el mover el órgano de la parroquia tal a la otra parroquia. 40 años de ministerio y su desafío más grande fue mover un órgano. Y bueno, era un desafío porque son esos órganos de tubos grandes, ¿no es cierto?, que realmente involucran toda una ingeniería, pero no él lo puso como punto culminante de toda una vida de ministerio, el mover un órgano. La pregunta es, ¿algunos líderes son visionarios, otros no? No, es imposible, porque un siervo de Dios siempre será guiado por motivos que son superiores a él. Y tiene que haber una visión, un propósito, un llamado. La voluntad de Dios manifiesta porque finalmente es el Señor quien está dirigiendo a su pueblo. Todos los líderes son visionarios por definición. Por eso es que debemos aclarar que no hay que confundir un líder con un gerente. El líder se ocupa del por qué se hacen las cosas, el gerente se ocupa de cómo se hacen las cosas. El líder tiene una visión que trasciende. Ese es el por qué, hacia allá vamos. El gerente o el administrador simplemente logra que las cosas sigan caminando, pero el visionario o el líder ve más allá de lo que la gente común y el status quo permite ver. Uno de los ejemplos clásicos es el ejemplo de Jeremías, el profeta llorón. Uno de los pasajes más hermosos que yo he encontrado en la Escritura con respecto a un hombre entusiasmado y confirmado en la visión de Dios es Jeremías del capítulo 20. Jeremías estaba pasando por todos los problemas grandes de lo que significaba andar contra la corriente. Judá a punto de ir a la deportación, nadie creía en nadie, menos en Jeremías, quien estaba predicando en el nombre de Dios. Él estaba solo, con una visión que el Señor le había planteado, y habían otros cientos de profetas profesionales que le daban la contra, los reyes, las autoridades del templo, todos le decían, tú estás equivocado. Y en algún momento él abre su corazón delante de Dios y esto queda registrado. Me persuadiste, oh Señor, y quedé persuadido. Fuiste más fuerte que yo y prevaleciste. He sido el hazmerreír cada día, todos se burlan de mí. Porque cada vez que hablo, grito, proclamo violencia, destrucción, pues la palabra del Señor ha venido a ser para mí oprobio y escarnio cada día. Pero si digo, no le recordaré, ni hablaré más en su nombre, esto se convierte dentro de mí como fuego ardiente encerrado en mis huesos. Hago esfuerzo por contenerlo y no puedo. O sea, él reconoce que el Señor ha sido un líder en él. ¿Por qué? Porque lo ha persuadido, lo ha llevado en una dirección y él sabe que esa dirección lo ha convertido a él en el hazme reír de todo Judá. Todos se burlan de mí porque yo soy el único que está diciendo que esto se acaba en pocos días.
Y cada vez que lo digo, esto es oprobio y escarnio para mí. Señor, él venía de salir, que lo habían puesto en el cepo para ser avergonzado en la plaza pública por todo Judá. Acababa de salir de allí. Sin embargo, él se dice dentro de su corazón, si yo digo, no lo recordaré, no voy a hablar más en su nombre, esto se convierte como un fuego dentro de mis huesos. Hago el esfuerzo por contenerlo y no puedo. Tengo una visión, tengo un llamado de Dios. Dios me ha persuadido en una tarea y por lo tanto esa es la tarea que yo voy a realizar. Ese es un hombre con visión. O sea, él está nadando contra la corriente, pero Jeremías reconoce que ha sido persuadido por Dios. Ahora, un segundo mito es pensar que el propósito de la visión para la iglesia es finalmente el crecimiento numérico. A nosotros nos gustan los números, nos gusta contar a las personas, nos gusta ver los edificios más grandes. Y a veces imaginamos que ese es el propósito de una visión. ¡Qué visionario! Mira qué grande el edificio. Él era un visionario, mira cuántos ahora están allí. Sin embargo, el propósito de la visión para la iglesia es glorificar a Dios. Si el Señor nos da una visión, es una visión para su gloria y no para nuestra gloria. Es una visión para glorificarle a Él, y al glorificarle a Él, todos somos bendecidos. El apóstol Pablo decía en Efesios, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. El propósito no tiene que ver con nosotros, sino con Él, para que seamos delante de Él santos y sin mancha. Por supuesto que esto es un beneficio para mi vida, pero básicamente es para su gloria. En amor nos predestinó, nuevamente tiene que ver con Él. Él nos amó y nos predestinó para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Por lo tanto, si yo tengo una visión, esa visión tiene que ir acorde con los propósitos amplios de Dios. Y los propósitos amplios de Dios tienen que ver que nosotros seamos presentados delante de Él para su gloria, seamos 1, seamos 2, seamos 3, 5 o 50 millones. Finalmente el propósito final no es que mientras más gloria tiene Dios, sino que cumplamos el propósito del Señor. Isaías dice de manera muy sencilla, en el nombre de Dios, el pueblo que yo he formado para mí, proclamará mi alabanza. ¿Para quién ha formado el pueblo? Para Él. O sea, es para Él. Y por lo tanto, no se trata de números, sino de que el pueblo, sea cual fuera su cantidad, le esté dando la gloria a Dios. Por eso es que al mover a la congregación desde donde está hasta donde Dios quiere que esté, implica justamente poder reconocer dónde está el pueblo, cómo es que está el pueblo de Dios. Si yo quiero llevar algo de un lugar a otro, yo primero tengo que saber dónde está para poder saber hacia dónde quiero llevarlo. Tengo la visión, pero tengo que recordar dónde está, cuál es la salud de la congregación. Requiero que yo pueda mover mi corazón y poder entender hacia dónde lo estoy dirigiendo. Quizás el caso más evidente es el caso de Moisés, cuando estaba allí frente a la zarza ardiente y nos encontramos con un Señor que se presenta delante de él. Y miren lo que le dice, porque aquí es muy importante recordar que la visión viene de Dios y el reconocer dónde estamos y hacia dónde vamos también viene de Dios. Y el Señor le dijo a Moisés, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he escuchado su clamor a causa de sus capataces, pues estoy consciente de sus sufrimientos. Y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y para sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel, al lugar de los cananeos, de los heteos, de los amorreos, de los fereceos, de los heveos y de los jebuseos. Y ahora, he aquí, el clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí, y además he visto la opresión que los egipcios los oprimen. Ahora pues, ven, te enviaré Faraón, para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel, de Egipto. Señores, aquí nosotros tenemos claramente cómo el Señor trabaja con su siervo para convertirlo en un líder espiritual.
el Señor lo convoca y el Señor le plantea a él lo que hay en su corazón. Y lo que hay en su corazón, lo que hay en el corazón de Dios, es un claro entendimiento y un claro sentimiento con respecto a lo que su pueblo está pasando. Si hay alguien que está sintiendo la aflicción de Israel, es el Señor. Y el Señor le está transmitiendo esa aflicción de corazón a su siervo. Yo he visto, dice, he visto la aflicción de mi pueblo, he escuchado su clamor, estoy consciente de sus sufrimientos. Esta es una visión tridimensional de lo que el pueblo de Israel estaba pasando. He visto, he escuchado, soy consciente. O sea, eso está en el corazón de Dios. He descendido para librarlos, para sacarlos, para llevarlos a esta tierra. Y si ustedes ven, no es una tierra vacía, ¿no? El lugar de los cananeos, de los heteos, los amorreos, los fereceos, heveos y jebuseos. O sea, Señor, o sea, ¿cuál visión es esta? Es una visión que escapa a nuestras posibilidades. Primeramente, el Señor reconoce dónde está el pueblo de Israel y reconoce a dónde quiere llevarlos a pesar de lo que hay allí. Mira, no me importa lo que haya allí. Señor, tú me has dicho que vas a construir un parque, pero yo veo un edificio de 80 pisos. No, a ti no te preocupa, tú llévalo para allá, porque yo he visto, yo he oído, yo soy consciente, ahora yo he descendido y yo voy a llevarlos para allá. Entonces, este clamor ha llegado hacia mí y le dice finalmente a Moisés, ven, te enviaré a Faraón para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel, de Egipto. O sea, el Señor era claro con su mandato, claro y evidente dónde está el pueblo y a dónde quiere llevarlo, pero esto estaba en el corazón de Dios. Y esta es la implicancia fundamental de entender de que yo no tengo que convencer a Dios de que algo se debe hacer. Es el Señor que quiere convencerme a mí de lo que yo debo hacer. Es Él el que tiene claramente la película de lo que se tiene que hacer, de dónde, hasta cuándo y por cuánto. Y yo tengo que ir al corazón de Dios para poder descubrir cuál es su propósito. A veces nosotros queremos convencerlo a Él de que hay necesidad. Acuérdate, Señor. Mira, Señor, lo que está pasando. Cuando es Él el que ha visto, ha oído y está consciente y ha descendido. Y tiene un plan. O sea, eso es evidente en el llamado de Moisés. Entonces, por lo tanto, dejar nuestra propia agenda para seguir los propósitos de Dios es fundamental. El poder cerrar nuestros libros, nuestros planes, nuestras estadísticas y poder encontrar el corazón de Dios es fundamental porque Dios tiene la película más clara que todos nosotros. No programar ni tomar decisiones antes de orar. Recordemos a Nehemías que después de escuchar el informe de lo que estaba pasando en Jerusalén, él toma la decisión de orar hasta que el Señor ponga el momento adecuado en el que él iba a actuar. No moverme hasta que Dios me ordene que debo moverme y en qué dirección. Recordemos que Pablo estaba predicando el Evangelio, allí en el libro de los Hechos, en el capítulo 16, y él en su pasión por predicar el Evangelio, dice que intentó ir a Asia y el Señor no le permitió. Intentó ir a Bitinia y el Señor también le dijo que no. Nosotros tenemos que reconocer que Dios tiene un plan específico y que nosotros debemos seguirle. Implica vivir en su palabra, por su palabra, bajo su autoridad y para su gloria. El cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Si a veces nosotros creemos que por lograr algo para el Señor podemos quebrantar uno de sus mandamientos, nos equivocamos. Porque el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. El Señor dijo, yo he venido a cumplir hasta la última tilde de la ley. Y el Señor dijo, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, tenemos que depender absolutamente de lo que Él ha dicho y como Él lo ha dicho. Por lo tanto, implica no trabajar para mi iglesia, sino para el reino de los cielos. Y cuando hablamos del reino de los cielos, hablamos de una figura un tanto olvidada, como ya lo hemos discutido en otras oportunidades en nuestro tiempo. Y tenemos que hacer una diferenciación entre el pueblo del reino de Dios, en donde Dios se manifiesta y gobierna, y el pueblo religioso cristiano. Porque hay una gran diferencia, especialmente en estos tiempos de tanta apostasía.
Y quizás este autor nos da una diferenciación radical con respecto al pueblo del reino y a los religiosos de nuestro tiempo. El pueblo del reino busca primeramente el reino de Dios y su justicia. O sea, buscan a Dios y que Dios haga su justicia. Los religiosos usualmente ponen el trabajo de la iglesia por sobre las preocupaciones por justicia, misericordia y verdad. Los religiosos piensan acerca de cómo llevar más gente a la iglesia. El pueblo del reino piensa cómo llevar a la iglesia al mundo. A los religiosos les preocupa que el mundo pueda cambiar la iglesia. El pueblo del reino trabaja para ver a la iglesia cambiando al mundo. Hay una diferencia radical en visión con respecto a lo que significa ser pueblo de Dios. Nosotros buscamos el reino de Dios y su justicia. Nosotros buscamos que el pueblo de Dios se acerque al mundo y lo transforme con su sal y con su luz. Nosotros no estamos preocupados porque el mundo nos transforme, sino en la manera en que nosotros podamos transformar el mundo. Por eso es que queremos ajustar nuestras vidas de acuerdo a la voluntad de Dios. Y eso implica una lucha personal que involucra todo un trabajo que no tiene que ver con el mejoramiento de mis habilidades, con estudiar en el seminario, con prepararme y leer buenos libros o hacer muchas cosas en la iglesia, sino con un trabajo personal para ajustarme a la voluntad de Dios. Volviendo al mismo Moisés del que hablábamos hace un momento, todavía allí en la zarza, miren la discusión que hubo con el Señor. Pero Moisés le dijo a Dios, ¿quién soy yo para ir a Faraón y sacar a los hijos de Israel de Egipto? Y él le dijo, ciertamente yo estaré contigo, y la señal para ti de que yo soy el que te ha enviado será esta: cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, adoraréis a Dios en este monte. En el capítulo siguiente, después de que esta discusión continúa, entonces Moisés le dijo al Señor, por favor, Señor, nunca he sido hombre elocuente, ni ayer, ni en tiempos pasados. Y el Señor le dijo, ¿quién ha hecho la boca del hombre? ¿O quién hace al hombre mudo o sordo, con vista o ciego? ¿No soy yo el Señor? Ahora pues, ve, y yo estaré en tu boca, y te enseñaré lo que has de hablar. Estos son solamente un par de ejemplos de la discusión de Dios con Moisés. Sin embargo, es evidente que Moisés estaba luchando delante de Dios con sus propios traumas, con sus propias dificultades, con sus propias luchas personales, con sus propias inhabilidades, y él estaba buscando poder ser el hombre que el Señor quería que sea, pero él lo veía imposible en sus propios medios. Señor, ¿quién soy yo? Y Dios le responde indirectamente, tú eres nadie, pero yo estaré contigo. Porque no le dice, tú eres Moisés, el gran Moisés, ex príncipe de Egipto, al cual yo he preparado, el que mató al egipcio para bla, 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 bla. No hay currículum. No, le dice, ciertamente yo estaré contigo, tú no eres nadie, no te preocupes por eso. Y mira, yo te voy a dar una señal visionaria. No se trata de que tú vayas, sino que cuando tú vuelvas vas a adorar a Dios aquí mismo. Donde tú te estabas quejando, aquí vas a adorar a Dios. No puede ser más visionario que eso. Pero nuevamente, en el capítulo siguiente, Señor, nunca he sido hombre elocuente, me pides que me pare delante de Faraón. No lo he sido ayer, ni tampoco en tiempos pasados. Recordemos que han pasado 40 años desde que él dejó la corte en Egipto. Y el Señor le dice, bueno, ¿quién ha hecho la boca? Moi. ¿Quién hace al hombre mudo o sordo, con vista o ciego? No soy yo, dice el Señor. O sea, tú me estás diciendo que no eres elocuente, pero ¿quién te está llamando? ¿Te estoy llamando? Yo. Yo sé que estás luchando, pero ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que has de hablar. Por eso involucra una dependencia total del Espíritu Santo, confiar en la sabiduría de Dios, descansar en el dador de los dones. Implica no copiar a otros, sino buscar que el Señor haga lo que Él tiene que hacer en nuestras vidas. Hay muchos líderes grandiosos en el mundo, pero ¿quién dice que el Señor quiere que seamos como ellos? Cuando el Señor tiene tanta creatividad para hacer su liderazgo tan diferente en tantos lugares distintos.
No se trata de imitar, sino de observar para luego hacer conforme a lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Y yo creo que si volvemos nuevamente a Moisés como un ejemplo, nosotros nos encontramos ya no con el Moisés del monte Sinaí, pero ahora con el Moisés que se enfrenta a los egipcios por un lado y al mar por el otro lado. Y cuando él está en esta disyuntiva, dice, y al acercarse Faraón, los hijos de Israel alzaron los ojos, y aquí los egipcios marchaban tras ellos. Entonces los hijos de Israel tuvieron mucho miedo y clamaron al Señor. Y dijeron a Moisés, ¿acaso no había sepulcros en Egipto para que nos sacaras a morir en el desierto? ¿Por qué nos has tratado de esta manera, sacándonos de Egipto? Pero Moisés le dijo al pueblo, no teman, estad firmes y ved la salvación que el Señor hará hoy por vosotros. Entonces dijo el Señor a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que se pongan en marcha. Y tú levanta tu vara, extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y los hijos de Israel pasarán por medio del mar sobre tierra seca. Ya no nos encontramos con el Moisés de medias palabras de algún tiempo atrás. Ahora nos encontramos con un hombre que sabía responderle al pueblo. Miren lo que les dice. No teman, manténganse firmes, vean la salvación que el Señor hará hoy por vosotros. Él no tenía idea de lo que Dios iba a hacer. Porque eso es evidente en el versículo siguiente. ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que se pongan en marcha. ¿Saben, hermanos? A veces creer que tenemos fe es creer que nosotros sabemos lo que va a pasar. Pero en realidad nosotros, como seres humanos finitos, lo único que sabemos es nuestro día a día. Sin embargo, tener fe es hacer que las cosas pasen. Y esa es la demanda que Dios le da a Moisés. Tú levanta tu mano, levanta tu vara, extiende tu mano sobre el mar, divídelo, y los hijos de Israel pasarán por el medio del mar sobre tierra seca. Esto era algo imposible para Moisés, pero era posible como siervo obediente del Señor. Y esa es la respuesta de un líder de Dios que era evidente, que confiaba en el Señor, pero que no sabía exactamente todo lo que había delante. Para saber lo que había delante tenía que haber una profunda dependencia diaria y permanente del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo le vaya diciendo las cosas que iban a estar sucediendo. Y esa dependencia es lo que nosotros conocemos como llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo es el control que Dios ejerce sobre una vida que se consagra y se rinde continuamente en Él. El líder espiritual no puede confiar en su posición, en su elocuencia o talentos para influenciar a otros, sino en el Espíritu Santo. Los títulos y las jerarquías no hacen a nadie líder, sino que más bien es nuestra dependencia del Señor. Por eso es que cuando el líder conoce la voluntad de Dios, no permite que nadie lo desvíe de su curso. El Señor Jesucristo decía, yo no puedo hacer nada por iniciativa mía, como oigo juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y el Señor traslada esa realidad del conocimiento de la voluntad de Dios hacia todo su pueblo, porque el Señor dice, ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque os he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Esa es la verdad. Por lo tanto, cuando nosotros estamos caminando con el Señor, nosotros estamos buscando entonces cuáles son aquellas cosas que el Señor nos ha dado a conocer. El Señor no nos llama siervos, sino que nos llama amigos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, mas a ustedes les he dicho todas las cosas. O sea, hay una profunda revelación. Por lo tanto, un líder, finalmente, vamos a terminar con esta parte, nosotros estamos hablando de que el líder debe evitar entusiasmo sin conocimiento. Un líder no es alguien, vamos a hacer esto, síganme, vamos para acá, vamos para allá, pero no sabe exactamente a dónde va y no sabe lo que quiere hacer, simplemente son fuegos artificiales que nos llaman la atención por sus colores y sus sonidos, pero que no nos guían en ninguna dirección. Entusiasmo sin conocimiento es un gravísimo error,
porque finalmente nosotros no vamos a saber hacia dónde ir después de que los fuegos terminan. Y cuando nosotros tenemos un líder súper entusiasta, pero sin dirección, vamos a terminar todos cansándonos y dando vueltas alrededor sin saber a dónde estamos yendo, porque lo único que hacemos es sorprendernos cada vez que lo vemos con sus grandes palabras, pero sin saber hacia dónde en realidad nos está dirigiendo y cuál es el resultado de tanto entusiasmo. Luego, contrario a eso está el soñar sin ejecutar. Un líder que dice, vamos, y conquistemos el mundo, y ganemos las almas, transformemos la ciudad. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde estamos? ¿Hacia dónde vamos? Un continuo soñar, un continuo inaugurar, un continuo hablar en voz alta, tratar de decir con palabras altisonantes lo que ya hemos hecho, lo que hemos ganado, lo que podemos conseguir, pero sin nunca trasladarlo en el papel a una realidad. Soñar sin ejecutar. Soñar sin ejecutar genera frustración. Y soñar sin ejecutar genera también el endurecimiento del corazón. Las almas se pierden. No vamos. Hay hambre en el mundo y no vamos. Tenemos que y nos vamos. Simplemente el corazón se endurece y se engruesa y ya no produce ninguna posibilidad, no genera ninguna realidad diferente. En tercer lugar, trabajar sin rendición de cuentas, sin seguimiento, sin evaluación. Cuando el líder plantea las cosas, un líder tiene que reconocer que aquello que está diciendo requiere evaluación, requiere el poder decir hacia dónde hemos llegado y requiere poder decir llegamos o no llegamos en lo que estamos haciendo. Uno de los más grandes temores del liderazgo y uno de los más grandes problemas que enfrenta el liderazgo en Latinoamérica es su falta de responsabilidad en reconocer una evaluación sincera de lo que está haciendo o no está haciendo, de lo que consiguió o lo que no consiguió. Hemos cambiado la rendición de cuentas por autoritarismo. Ah, no, conmigo nadie se mete. Yo soy el líder y yo tengo la última palabra. Y conmigo a mí nadie me evalúa porque finalmente yo tengo la visión de Dios y Dios dice, da. Y así allá vamos. Pero sin rendición de cuentas, sin seguimiento y sin evaluación, simplemente yo me voy descascarando por dentro porque voy perdiendo la capacidad de poder ser responsable ante los demás de aquello que yo voy diciendo y señalando. En cuarto lugar, el líder debe evitar el trabajar sin calidad y sin sacrificio. Cuando nosotros decimos vamos a hacer esto, tenemos que planear, como lo decía el Señor Jesucristo, si vamos para la batalla, tenemos que planear el costo. Si queremos construir una torre, tenemos que saber cuánto nos costará y cuánto sacrificio va a demandar hacerlo. Y el trabajar sin calidad y sin sacrificio, o sea, sin excelencia, no le da la gloria a Dios. Porque nosotros queremos hacer las cosas de tal manera que nos cuesten, como decía el rey David. Yo no puedo entregarle algo a Dios que no me cueste. Y yo creo que esa es la realidad de nuestra propia concepción delante de Dios de lo que significa servirle y ser un líder. Nosotros queremos trabajar con calidad y con sacrificio. Y por último, debemos evitar ser un liderazgo superficial o distante. Un liderazgo que aparezca de repente, que diga varias cosas grandes y que simplemente mantenga tal distancia que no es capaz de percibir la relación entre lo que dice con lo que se está moviendo alrededor de la propia congregación, donde el grupo que él está dirigiendo. Nosotros estamos llamados entonces, como ya lo hemos dicho, a reconocer que básicamente en esta breve introducción motivadora para todos nosotros es poder descubrir que un cristiano debe someterse profundamente al Señor, sabiendo que finalmente este curso de liderazgo no nos hace líderes, sino que más bien es el Señor que escoge y prepara.
Es el Señor que llama, es el Señor quien tiene la visión, es el Señor quien establece las metas y el Señor el que establece las formas. Simplemente el Señor nos invita a ser colaboradores suyos por su sola gracia y para su sola gloria. Entonces, bajo esa perspectiva es que cuando hablamos nosotros de liderazgo, estamos hablando de que es como el trabajo de la vid y los pámpanos. Y en Juan capítulo 15, si nosotros lo abrimos un momento, en Juan capítulo 15, el verso 4, la palabra del Señor dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Finalmente es la vida del Señor la que produce el fruto. Finalmente es el Señor y nuestra permanencia en Él, porque Él es el que tiene la visión. Yo he visto, yo he oído, yo soy consciente, yo he descendido, este es mi plan, ahora te escogí a ti para que lo hagas realidad. Pero es básicamente el líder, la cabeza es el Señor. Y nosotros somos sus siervos, encargados de poder hacer eso una realidad, pero no en nuestras fuerzas, sino en las fuerzas de Él. Quedémonos con esta breve introducción de lo que significa liderazgo y la próxima semana estaremos introduciéndonos un poco más en el tema, descubriendo lo que implica ser un líder en el Señor.